Vamos a comenzar a construir este camino, este trayecto para poder entender la violencia. La República Dominicana ha vivido una escalada grande de la violencia todos los días. Despertamos con un evento de la caverna. Yo digo que de la caverna porque no coincido que un hombre decida quitarle la vida a su pareja o a su expareja, quitársela a la madre de su pareja, expareja, a sus hijos, a sus hijas, y luego terminar o resolutar también él quitándose la vida. Ha habido una mutación, digo yo, de la violencia, porque años atrás las parejas tenían conflicto y se presentaban esta forma de violencia, una discusión, le quitaba la vida, muchas veces se entregaban o otras veces entendían el proceso de disociación en el que ocurría el evento, pero ahora se va todo el que está en el entorno de la expresión de la violencia. Y con esta mujer que sabe de lo que estamos hablando, me gustaría recoger qué ha pasado, que la violencia ha mutado. 31 mujeres alrededor, en lo que va de año, hemos perdido, que han dejado sus familias, sus hogares, sí, sin esa cabeza, sí, y esos hogares dolidos, porque cuando se pierde una vida, la secuela que deja es peor que el dolor que se está sintiendo. Claro, mira, el punto de referencia de una muerte por violencia en cuanto a hijos, familias, hasta el mismo entorno, es difícil. Por algo que hablábamos hace un momentito, y es que no creemos que esa persona es capaz de hacerle eso porque es un hombre bueno, es un hombre responsable, no le falta nada a los hijos, no falta nada en la casa. Entonces, tiene una imagen maravillosa ante la sociedad, pero quien vive lo que realmente es en realidad esa persona es quien entonces, es que ahora no tiene vida, no tiene voz. Y muchas veces la tuvo, pero por miedo. El yo te amenazo, atrévete ahí a hablar, a decir, porque yo te mato. Si ahí me pone una querella, tú sabes que no va a vivir me llevo para los contarlo. niños y te quedo sin ellos. Cuando pongas la o querella mato a los que yo niños, venga, te mato a los niños y te dejo a ti viva para que sufra eso. Porque lo he visto en terapia. Ellos decir, con miedo aterrador, pensando que muchas veces hasta el mismo entorno está con cámaras y que ellos pueden llegar ahí. O que de cierta manera ellos pueden llegar hasta el momento donde pueden tener la oportunidad de escuchar lo que ellas dijeron. Y cuando tú les comienzas a trabajar de forma consciente, que les haces ver y le informan que hay instituciones que le pueden dar la mano de forma legal, dicen, no, es que mi amiga fue y nadie le puso caso. O de cierta manera tiene una hermana o un familiar ahí que se lo van a decir. Que muchas veces pasa. Lo primero es la pareja, porque cuando tú tienes esa conversación, porque también el que te está violentando sabe en el momento en el que tú quieres salir de ese círculo de la violencia. Tu primer desafío es tomar la decisión. Sí. Y luego el segundo es poder convencer a esa persona que tú tienes una red de apoyo que puedes ir y hablar y conversar de la violencia. Sí. ¿Sabes que cuando hablamos y vamos a la red de apoyo es la parte más difícil? Porque cuando ven a su agresor, los demás, como alguien tan noble y tan significativo y endiosado, entonces poder hablar de quién es en realidad, comienzan las cuestionantes. ¿Tú estás segura? Cuidado, si eres tú que... La que tiene problemas. Tú tienes como problema, es que tú peleas mucho. Ese hombre, los hombres no se hostigan tanto, el hombre no se le pelea cuando llega de trabajo. En situaciones difíciles, si llegó el del papá trabajo, de tus hijos, es el padre de tus hijos. Es el que mantiene esa casa. Tú estás volviéndote loca. Las cosas están dificilísimas. Entonces tú comienzas entonces a cuestionar también tus pensamientos. Estoy yo con las personas correctas, familiares, a veces mamá, papá, hermanos, suegros, compadre, amigo de trabajo. Pero ocurre el tema, es que cuando entonces tus padres te apoyan y te están entendiendo en ese círculo, también están expuestos. Sí, pero también hay un punto. Puede que en algún momento mamá y papá yo lo haya vivido en casa y esté replicando y por eso mamá lo normaliza y me hace sentir a mí que lo que yo estoy pasando no es nada comparado con lo que ya pasó. Eso es algo normal. Los hombres son así, mi hija. Entonces, cada vez que tú tengas uno, vas a querer divorciarte. Cada vez que te pase algo, tú vas a querer salir corriendo.
No, 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 no. Tú tienes que bajar la guardia, dejarlo tranquilo, déjalo que ellos luego entonces se arreglan. Esa es la palabra que utilizan muchas veces y comienza el paciente, la paciente en este caso, entonces a aislarse, se aísla de mamá, se aísla de papá, se aísla de la misma sociedad, de amigos. A veces los únicos amigos que tienen son los del trabajo. Pero el momento del trabajo, cuando ya llega la hora de irse, son los que no siquiera quisieran regresar a la casa. Pero hay muchos que en el trabajo también la matan. O sea, he visto experiencia de que cuando ya te quita el agresor, el vínculo con la familia, con quien tú puedes socializar, ¿tú sabes dónde que va? Ajá. Al trabajo. Sí. Te espera. Yo conozco de casos que la han esperado saliendo del trabajo. Sí. Y tú sabes que esa costumbre de esperar en el trabajo no es una costumbre nueva. Eso se dio en el proceso del enamoramiento. ¿A qué hora tú sales? Yo te voy a buscar, no te preocupes. Sí. Lo que tú necesites, avísame, yo te llevo. Y tú lo veías normal. Claro, porque tú estás viendo que tu Salvador llegó para facilitarte la vida, porque que ellos te hacen entender que la vida es más fácil si ellos están. Ay, mire, yo tengo que ir a una actividad del trabajo. ¿Y por qué obligatorio? ¿Cuántos hombres trabajan contigo cerca? ¿Cuáles son esos movimientos? ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cómo es tu relación con el jefe tuyo? ¿por qué él te llama? Ajá. Déjame ver el teléfono. ¿Y por qué tú tienes una flota? Después del horario de trabajo, esa flota no puede sonar. Pero si yo tengo un ejemplo, un liderazgo que requiera que esa flota obligatoriamente suene, aún dentro y fuera de horario laboral, ¿qué vamos a hacer? Entonces también hay muchas cuestionantes. Ahí tiene que haber también tema de confianza. Sí. El narcisista o el hombre con rasgos narcisista tiene muy baja autoestima. Entonces, al tener muy baja autoestima, no tiene confianza, ni en él mismo confía. Entonces, comienza a hacer de sus inseguridades un reflejo al espejo tuyo y te transmite todas esas inseguridades y entiende que todo lo que tú haces es para agredirlo. Al contrario, muchas veces quieres agradarlo, quieres ayudarlo, pero como no confía en nadie, porque muchas veces viene de mucho maltrato, entonces comienza de una vez a replicar ese maltrato para atrás. Y comienza entonces a hacer que las neuronas espejo te hagan entender que esa inseguridad no es de él, que esa inseguridad es tuya y quieres tú que se la provocas a él, cuando una realidad latente no es así. Pero hay un asunto con el sistema de justicia y hay que reconocer también que hemos avanzado. Creo que sí, que se está en esa dirección de poder atender la cantidad de víctimas, porque son muchas las mujeres violentadas y son muchas las denuncias que se hacen. Aún así, no es equiparada la cantidad de denuncias con los eventos que realmente ocurren. Sí. Entonces, me gustaría analizar contigo por qué hay mujeres que todavía no se deciden a dar el paso. Mira, wow, qué pregunta. Sabes que el no decidirse a dar el paso tiene mucho que ver con el mismo proceso judicial, el cual no les da el beneficio de amparo para ser protegidas. Y eso es muy duro. Es difícil tú no sentir que realmente, aún llevando a veces hasta las pruebas, que no es suficiente para poder enviar una orden de arresto. O que simplemente tiene una orden de alejamiento, pero aún esa orden de alejamiento, ese maltratador te persigue y te lo encuentras en el supermercado doblando un pasillo. Porque en la te esquina estás de tu echando, casa, en la esquina de tu en la casa. esquina de tu casa, del trabajo, de que no puede ir a buscar a los niños, pero como en el colegio lo conocen y el papá se lo permiten, que muchas veces no saben, no, yo tengo la oportunidad. Y los niños, porque no ven a su papá, entonces comienzan también a vociferar, pero mami, ¿por qué papi no viene? Mi papi me dijo que tú eres mala, que tú no quieres que él venga. Y comienzan como muchas cositas a acontecer dentro de ese proceso, que desde ahí entonces ya comenzamos a hablar de que la ley, ¿qué es lo que realmente está haciendo con las mujeres maltratadas? ¿Cuál es la acogida que se está brindando? Y si realmente esa acogida tiene una caducidad. ¿Por qué? Ya se quitó un ejemplo, si yo te denuncio, que yo pueda quitar la denuncia. Porque la misma denuncia se da, ¿sabes cómo? Sí. Porque comienzan a llamar y a decir, yo voy a cambiar. Y el mismo agresor te decía, si me quita la querella, tal cosa. Sí, el ciclo de la violencia comienza, un ejemplo, en que yo romantizo todo. Yo voy a cambiar, no te preocupes, yo sé que yo lo hice mal, yo estoy reconociendo, dame la oportunidad. Luego entonces de ese proceso de romantizarlo, entramos en esa luna de miel, todo va bien, todo va muy nice, hasta el momento que él se cansa y vuelve nuevamente, como digo yo, como renovando las fuerzas para poder entonces avasallar con mucho más motivo. Me metiste preso. ¿Qué tú crees? Que esta vez tú vas a hacer lo mismo, pero prefiero matarte. Esta vez no te va a salir con la suya. Ajá. Entonces, te he dejado tranquilita. Entonces, cuando bajamos la guardia, es que muchas veces se hacen los procesos de que ellos tienen ese resentimiento
y piensan en ideación suicida, no solamente en ellos, sino también en matar, y que esa ideación suicida sea después que yo pueda acabar con la vida y con quienes están ahí si es necesario. Entonces, ¿en qué momento es que podemos hacer esta abstracción, este proceso de entender la violencia? ¿En qué momento el que hace la diferencia entre la vida y la muerte es que hay que comprender que se está en medio de una situación que no es sana, que puede desatar y que puede también comprometer no solamente tu vida, la vida de tus hijos y de tu familia y hasta de amigas y de amigos, todo el que esté en tu entorno alrededor está expuesto? ¿En qué momento decir, bueno, si aparecen estos elementos, entonces hay una bandera? ¿En cuál cambia de color la bandera y tengo entonces que tomar otras medidas? Claro. Esa es muy buena pregunta y sabes que tiene mucho que ver con el nivel de supervivencia. Y cuando hablo de supervivencia es que si vivo violencia desde mi niñez o estoy acostumbrada a ver ciclos de violencia, los cuales yo he normalizado, entonces luego cuando esto acontece, comienza la situación a decirme a mí que si yo hablo, ¿qué es lo que puede cambiar si al final siempre va a ser lo mismo? Si en otras ocasiones yo he tratado de hacer o conseguir esa ayuda o ese apoyo en la parte de una red de amigos, la misma familia, y que esto no ha funcionado, entonces comienzo a olvidarme que hay una salida como tal. Y ese miedo comienza a invadirme. Esa situación comienza entonces a ser tan referente que todo lo que está a mi alrededor lo veo como un enemigo. No veo una salida. Entonces, hasta el mismo nivel de tú entender que la vida tiene un propósito, se te va. Sí, no, es que no hay propósito, porque es que tú estás metida en una corriente que no te permite ver. Claro, es turbulente. No, y el que está al lado te dice, pero ¿por qué es que tú no puedes ver que tú estás en un proceso de violencia? Porque hasta reconocer, entiendo, que también la violencia, igual que el uso de sustancias, hasta que tú no reconoces que tienes una condición, tú no ves el camino hacia la luz. Totalmente. Y reconocer la parte más difícil. Esa es la más Es difícil. la más significativa, porque cuando alguien decide que quiere ir a terapia en un proceso de violencia, es como que tú, no es que ya todo está resuelto, pero sí estás dando el paso como a abrir la puerta gigante, que en algún momento, en vez de devolverte, puede que los pasos que sigas dando puedan agigantarse con los días dentro del mismo proceso, pero también hay mucho que ver con el nivel de la violencia que hace que muchas veces el paciente prefiera volver donde estaba y quedarse ahí y ser mártir dentro de su mismo proceso. ¿Cuáles son las voces que no hay que escuchar en medio de este proceso? Yo sé que para las mujeres violentadas y también para los hombres, quizá en poca presencia dentro de los espacios de la asistencia para la violencia, pasan por la mente. Sé que hay como que todo un diálogo interno que interfiere en esa decisión. ¿Cuáles son esas conversaciones? Mira, entre esas conversaciones está el no puedo, no eres capaz. ¿Para qué hacerlo? Ya que el tiempo pasó y me estoy poniendo vieja, mis hijos ya crecieron, no tengo más que hacer. O sea, son la parte donde lo negativo te invalida. Y también las invalidaciones familiares. ¿En qué sentido? En que yo te digo cómo me siento y no le pongo caso. Y tú con 60 años vas a dejar ese hombre después que tú tienes toda una vida. Toda una vida. Y tú vas a dejar todo lo que ha construido con ese hombre a estas alturas. Yo he visto mujeres que cuando cierran sus ojos y los oídos, de los ojos a la sociedad y los oídos a familiares y amigos, de decirle, ¿tú estás seguro de lo que tú estás haciendo? Te vas a quedar sin nada. Y todo lo que tú has trabajado lo vas a dejar para que otro lo disfrute. Todo para que después vivir como, vamos a poner, 2 o 3 años de felicidad, plenitud. Eso no se compara con vivir los años de esclavitud. Cuando aprendemos a ver el beneficio de lo que es tomar una decisión, salir de un ciclo de violencia, nadie nos hace volver para atrás. Y sentirse libre es algo que no tiene precio. Porque de por sí somos libres. Lo que pasa es que nos hacen codependientes y dependientes a una idea que alguien más nos creó como una conducta aprendida. Eso es así. Vamos entonces, ya estamos en la mitad del camino. Vamos a este proceso. Ya hemos identificado los factores, cómo ocurren, en qué momento hay que tener ese llamado de atención.
Entonces, a la vuelta vamos a tratar, mi querida Peña, el tema de cómo se sale de la violencia. Sé que es difícil poder vivir una vida que no estén los recuerdos, cómo impacta eso en el trayecto que te queda de vida luego después que tú sales de una relación violenta o de una situación violenta. Me gustaría ver qué tanto afecta a las decisiones de poder tener parejas luego de estar violentada y cómo eso marca la vida de los hombres y de las mujeres que se ven envueltos en esta situación. Vamos a una pausa.